ahora vamos a meternos de lleno a lo que nos compete en el día de hoy con la entrevista. La galardonada Sandra González. Ella es docente y orientadora de aprendizajes, cargo donde acompaña la trayectoria de aprendizaje de más de 500 estudiantes a lo largo de 2 turnos en la Escuela 30 del barrio periférico, cercano a la estación del ferrocarril de Spur, Fray Luis Beltrán. Es la responsable del programa Zapa Solidaria del CCI y protagonista en la historia del caso de la familia intoxicada por shigellosis, ¿lo estoy pronunciando bien? ¿Shigellosis? Shigelosis. Shigellosis, ahí, en historias reales. Además de profesora de educación primaria y de educación especial, es madre, abuela y artista plástica. Wow. Trabaja en el fortalecimiento de las trayectorias educativas, donde se priorizan casos vulnerables de tercero a sexto año, con estudiantes de ambos turnos, sumados al proyecto de alfabetización con primeros y segundos. También dedica especial atención al problema del ausentismo, que resulta uno de los inconvenientes más habituales en comunidad. Proyecto de sobriedad. Recibió el reconocimiento como mejor promedio para graduada del profesorado de Educación Primaria Universidad Nacional del Sur de 9.25, creo que no me saqué esa nota en mi vida, realmente. Y el reconocimiento como mejor promedio para graduada del profesorado de Educación Especial ISFD número 3, 9.28. Como si no se le falta, quería más, 9.28. Toma. No sé, pero bueno, eso es. Bueno, ahora que ya la presentamos y que contamos un poco, un montón de cosas sobre ella. Me siento chiquito. Ahora, Totalmente. me siento chiquito, la verdad. Bueno, pero por eso la trajimos a ella a este programa, porque me parece súper interesante todo lo que tiene para decirnos sobre esta temática. Hay muchas cosas muy interesantes que se desprenden de lo que estuvo explicando David hace un ratito. Particularmente queríamos comenzar conversando acerca de qué dificultades ves vos en la relación de las familias, ¿no?, con el proceso educativo de sus hijos y qué, aparte, cuál es la visión que tenés vos desde tu rol de orientadora de aprendizajes. Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia también, porque ni hablé, no había hablado. Bueno, planteo la situación así. Es preocupante lo que está pasando en la actualidad, ya desde hace muchos años. El tema de las dificultades que tienen los niños para la adquisición de la lectoescritura, es decir, para alfabetizarse. Cada vez son más las dificultades, y hablo de comprensión, dificultades fonoaudiológicas, vemos muchísimas. Tendríamos que hacer una investigación para ver a qué obedecen, ¿sí? Pero bueno, una de mis hipótesis, que tiene que ver con la experiencia de cada día, es la falta de espacios de escucha, ¿sí? Esto de las familias que no tienen tiempo, de la falta de estímulo, donde, bueno, para que no molestes, toma. Y me pasa en las reuniones con las familias, donde observo que estoy hablando con la familia y estamos hablando de este tema y le dan el celular al nene más chiquito, que tiene 2, 3 años. Entonces, como diciendo, toma, entonces yo digo, me tomo un momento y digo, esperen, voy a mi armario, saco un juego de madera o lo que sea, un dominó, lo que tenga, y digo, mamá, saca el celular, agarra tu celular. Y bueno, es esto de, justamente estamos hablando, este tema de la exposición frente a las pantallas. Hablo de celulares, hablo de tablets, hablo de televisión, ¿sí? Donde no hay un control, donde hay una exposición larga, ¿sí?, frente a esas pantallas. A veces 4 horas de videojuegos violentos, contenidos en YouTube que tienen que ver con también contenidos violentos y hasta pornográficos. Entonces no hay un control de lo que están viendo los chicos, ¿sí? Y después las familias lo que suelen hacer es echar la culpa, ¿sí?, a la escuela, al docente. Bueno, vos no sabés qué hacer con mi hijo. Bueno, no, con solo decirle él. Y claro, el nivel, esto provoca en los chicos, todo esto que mencioné anteriormente, provoca un alto nivel de ansiedad, ¿sí?, una baja capacidad de frustración y la dificultad para controlar los impulsos. Entonces el docente es poco lo que puede hacer si se encuentra solo en esta tarea, donde no está la supervisión, el apoyo o el acompañamiento de la familia, ¿sí?, en la trayectoria educativa de este niño, donde va a ser difícil que pueda adquirir la lectoescritura. Hay chicos que lo logran igual, porque su capacidad les permite hacer, ¿sí? A pesar de todo pueden, y otros no. ¿A cuántos de nosotros a veces no nos costó,
¿sí? Algún contenido. Y Claro, tuvimos sí. a alguien que nos pudo explicar. ¿sí? ¿Verdad? Pero, digamos, el ámbito primario son las familias, ¿no? Y el problema cuando viene desde, como decíamos hoy, ¿no? Un niño para desarrollarse, para desarrollar aprendizajes, el contexto más básico por ahí es el de la casa. Entonces, si partimos de la base de que hay muchos chicos que ya cuentan con este problema de que no tienen acompañamiento, de que están mucho tiempo solos, frente a contenidos que no sabemos qué son y demás, es muy difícil porque es como si pareciera que se pretenda que los docentes o la escuela como institución en sí se haga cargo de toda la educación, cuando la educación en realidad no es solamente lo que aparece en la escuela, la educación formal, ¿no? Tal cual. Sí, porque además, también me adelanto un poco porque también te queremos preguntar Sí. cómo crees que afecta el uso irresponsable y sin supervisión de esta forma desmedida de la tecnología. Y es que si das un teléfono con internet, un clic equivocado te puede llevar a lugares terribles que no debería haber un niño que hace que te diré que ninguna persona de ninguna edad, prácticamente, menos un niño. Total. Exacto. Sí, pasa eso y pasa mucho. Mm. Y, por ejemplo, en otros países, por lo que leí, no soy, ya tengo la persona al lado mío que, bueno, conoce sobre este tema, yo lo leí por ahí, pero bueno, como hay unas aplicaciones, no sé cómo explicarlo, programas, como donde vos podés controlar eso Ah, sí. para Sí, el que, control parental. claro, Sí. ¿sí? Para controlar. Bueno, después David supongo va a explicar mejor. Con las terminologías. Claro, La nomenclatura adecuadas. adecuada. Pero bueno, en el mientras tanto, ¿sí? En la Argentina, con lo que tenemos, tenemos que hacer educación con los padres, ¿sí? Claro. Trabajar en forma conjunta. Y es como decías vos, es el 50%, ¿sí? De la responsabilidad de la familia, la corresponsabilidad. Yo no estoy deslindándome como docente ni a los No, docentes de la claro. escuela en esta tarea. Pero bueno, necesitamos el acompañamiento porque 4 horas contra 20 horas, Sí, claro. ¿sí? Es un montón. Ujú. Y bueno, esto que te decía de los niveles de ansiedad, y bueno, es lo que está dificultando que ellos puedan focalizar la atención y que puedan, se dispersan continuamente, aparte violentos. Hay niños violentos contra otros niños, que no es que uno los estigmatice. Y van cambiando de roles, pero realmente es lo que están pasando, son el reflejo de lo que pasa y de lo que ven, y que tampoco se analiza ni se critica, ¿sí? Esta falta de control de la familia. Yo ahí voy Sí. a aportar algo. Y es básicamente como, bueno, ¿y cuál es la aplicación de control parental que me tengo que bajar? ¿Y qué filtro tengo que poner? Bueno, la verdad es que esas respuestas, si bien son recursos que podemos implementar y que podemos probar, que van a funcionar más o menos, porque tienen muchos errores y verdaderamente si empezamos en esa escalada de, bueno, voy a restringir la forma en la que accede al dispositivo técnicamente, bueno, seguramente eso va a ser un estimulante para que mi hijo o hija aprenda a boicotear Tal cual. los elementos que yo le ponga enfrente Sí. para limitarlo. Sí. Ahora, lo que sí es cierto es, no es necesariamente, si bien es muy cierto esto de, por ejemplo, dice la UNESCO que la edad promedio en la cual una persona, un niño, entra en contacto con material de contenido sexual activo es a partir de los 7, 8 años. Sí. Y esto es porque justamente es muy sencillo llegar a ese material, porque ese material muchas veces está en forma de un anuncio, en, por ejemplo, un juego o en otro contenido, como pasa con el tema de las apuestas, donde ahora tenemos un problema con las apuestas online. Pero es cierto que ese problema lo tenemos porque las apuestas online financian a Boca, a Racing, a el youtuber, a muchos de los programas que se ven en televisión. Entonces, la solución acá no es una aplicación. Si pensamos de esa manera, tras que no entendemos qué aplicación tenemos que instalar ni cómo configurarla, y bueno, pensamos por ahí que la culpa es individual, este es un problema colectivo y necesitamos alfabetización digital Sí. para aprender cómo funcionan las redes, dispositivos, protocolos, algoritmos, etcétera, y necesitamos alfabetización mediática, porque como conversábamos en la columna pasada, el tema de no es lo más peligroso igualmente el acceso a contenido sexual. Lo más peligroso es que
el contenido con el que interactúa un niño no le demanda nada y entonces se habitúa a una exposición permanente, muy rápida, muy artificial, que después no tiene correlato en su realidad. Eso le da irritabilidad, por eso los chicos se enojan. Irritabilidad, ansiedad y todo. No pueden cortar, no pueden saltar el anuncio, no pueden poner premium, están en la vida. Y entonces esto no es un tema de lo digital, es un tema de cómo la sociedad de mercado emplea estos elementos nuevamente de esta transformación digital precarizada que nos imponen. Y entonces es nuestra tarea colectiva como docentes, como familias, como personas, y también hay que demandárselo a las autoridades y demandárselo también a los empresarios, a toda la sociedad, que necesitamos avanzar en esta línea porque no se ha avanzado. Y entonces ahora, Dios santo, pagamos las consecuencias. No, y también considero, no se ha avanzado, esto es una opinión personal, ¿no? Pero también porque a alguien le conviene, ¿no? Y Que sí. sea de esta manera. Hablando de esto que vos decías sobre lo colectivo, quería consultar, podemos verlo en dos vertientes, pero digo, ¿qué responsabilidad considerás vos, por ejemplo, que tiene el Estado con respecto a la formación docente en esta temática? Y también con respecto, por ejemplo, lo voy a ampliar un poco más, a el control de las legislaciones que puedan existir para temas como, por ejemplo, lo que decíamos recién, las apuestas. Porque eso creo que es algo que también le debería corresponder al Estado, o considero que por lo menos el Estado se lo tendría que cuestionar. Sí, yo considero que, bueno, el aporte tiene que estar, el Estado tiene que hacerse cargo de esto y, bueno, y capacitar a los docentes en alfabetización digital. Primero a los docentes, ¿sí? A los docentes de todos los niveles y modalidades y, bueno, y obviamente a los niños, ¿cierto? Y, bueno, nosotros, esto por ejemplo, que vamos a hacer un taller para padres, justo esta semana hablábamos, porque tuvimos una serie de dificultades con los niños de quinto y sexto, ¿sí? Que tiene que ver con el uso de las redes, conflictos que surgen, que si bien son fuera de la escuela, No, ¿sí? claro. Son niños de nuestra escuela que están interactuando, que por ahí no se dicen las cosas de frente y pasan en las redes, y esto del ciberbullying y de todas estas cosas que, y bueno, no es prohibible por la mesa y listo, no toca más, digo, no, eso no es, aparte, no es real, no vas a poder, y no se trata de eso, no se trata de la prohibición, ¿sí? Del uso, la prohibición de las pantallas, sino el uso responsable. Entonces tenemos que acompañar en esto y trabajar con la familia. Y con las familias, y ellas estuvieron de acuerdo, varias familias, porque como fue un tema importante, hasta, bueno, trajeron una arma a la escuela, un arma de juguete, pero esto es como una forma de cómo se puede, ¿cómo se llama?, complejizar más la situación, ¿sí? Hacerse más grave. Entonces por eso nosotros tenemos que anticiparnos y trabajar con las familias, y hacer este taller para padres justamente con el uso problemático, con el uso responsable de las redes y tecnología. Sí. Bueno, contanos, además, como una última preguntita. Sí. ¿Qué consecuencias o repercusiones crees que tuvo la pandemia respecto a la incorporación de la tecnología en la educación y en la vida cotidiana? Pues ya como en un contexto donde no se podía casi ver otro ser humano, Sí. además de... Para mí fue súper beneficiosa. Sí. Y porque, o sea, a ver, es lo que hablaba del uso responsable, ¿sí? Hay que enseñar cómo, pero la tecnología estuvo muy buena porque permitió en un estado de aislamiento, en un tan grande, que permitió conectarnos a todos y no solamente desde lo, digamos, de lo que son los aprendizajes, ¿no? Sino también desde el vínculo. Sí, total. Niños que lloraban por su seño y la seño, no quiero otra seño, quiero mi seño del año pasado, porque era la seño que el año pasado había estado, por ejemplo, en primero. La seño de primero, la genia, 2019, 2020, pandemia. Una maestra nueva que le hablaba a través de la... y aparte de casi Claro, no quiero. Entonces hicimos esta flexibilización donde dijimos, bueno, a ver, la maestra Tere puede ir con los nenes de segundo, que fueron sus alumnos en primero, y
tuvimos que hacer esto. Ujú. Entonces, yo digo que siempre soy de ver por ahí, siempre ser optimista. Entonces digo que fue beneficioso, ¿sí? Y que vinieron para quedarse todo esto, porque hasta aún así, ¿Considerás que tiene continuidad, digamos, de cómo se sí, utilizó en la pandemia? Ajá, lo sí, ves en la escuela. sí, lo veo en la escuela. Maestras que, por ejemplo, nenes que faltaron, ellas suben todo al grupo de WhatsApp. Ujú. Es más, hay Es verdad, sí. hay explicaciones de la maestra, dice, bueno, yo voy a explicar, porque hay padres que no pueden ir a la escuela, porque no le dan los horarios laborales, porque son pocas las mamás que se acercan y dicen, ay, yo, y otros papás ni están, ni saben cómo van a enseñar, por ejemplo, la división. Entonces hace como una anticipación, se graba en el pizarrón, me parece genial, me parece bárbaro eso. No todos tienen acceso, ¿sí? Hay algunos Claro. casos que no, pero con ellos trabajamos en forma aparte, habíamos ido a la casa en pandemia, ¿sí? Sí, tuvimos contacto desde otro lugar, pero bueno, para mí me parece maravilloso. Y yo sé que por ahí van a cerrar ahora y quería contar algo cortito. Pero no, sí, por Sí, favor. o adelante. sea, Ah, no sabía que pensé Te que me trajimos estaban para diciendo escuchar. chau, chicos. No, No es No, te así. trajimos para escuchar. quería no, contar algo podemos de que- extendernos un cachito más justo porque hoy no tenemos la presión de la del otro, hora, del otro de programa. la hora justa, exacta. Así que si hay algo que te gustaría contar en particular, te escuchamos. Un saludo a Pepito también. Ah. que me toque. A todos los alumnos. No, esto de si queremos formar alumnos empoderados, alumnos que estén preparados para afrontar los desafíos de la vida, que puedan sortear, digamos, o salir ilesos ¿cómo se dice?, frente a una frustración, ¿sí? Que desarrollen su capacidad de creatividad. Bueno, necesitamos unirnos acá, trabajar en conjuntos, ¿sí? Y me refiero al Estado, me refiero a los docentes, a los directivos, A la familia. a las familias y a los mismos alumnos, ¿sí? Entonces, yo quería traer esta fábula, que por ahí siempre suelo contársela a mis alumnos. Es la fábula del colibrí, no sé si alguno la conoce. Justo esa no. Bueno, Eso que soy. fue de la escuela primaria, no te la enseñé. Pero Sí. está bueno, porque si es la primera vez que la vas a escuchar, es como el todo. Es de primaria esto de No, fábulas, es que ¿sí? las fábulas de Sopo yo me las leía todas, pero sé que esa no llegó. Genial, genial eso Esa que no decís. lleva Muy por- bien, muy bien ahí. Vale. Bueno, la fábula del colibrí ocurre que en una selva se empieza a incendiar, entonces todos los animales empiezan a huir despavoridos, asustados, y el colibrí iba hacia el río, agarraba en su piquito una gota de agua, volaba hacia arriba del fuego y lanzaba la gotita de agua. Entonces los animales en un momento, los otros animales se empiezan a burlar, diciendo, ay, colibrí, ¿qué haces? ¿Te pensás que con una gota de agua vas a apagar el fuego? Y el colibrí, sin detenerse, seguía yendo al río y les dice, estoy haciendo mi parte. Entonces esto, ¿sí? Si cada uno hacemos nuestra parte desde nuestro lugar, desde nuestro rol, ¿sí? Vamos a poder mejorar esta educación y nos compete a todos. Completamente de acuerdo. Sí, sí, total. Es algo que nos compete a todos y yo pensaba, digo, y si todos los animales hubieran ido a buscar agua al río, Claro. Claro, muy Hay bien. hipopótamo, tiene una boca así, dale. Es justamente algo que los nenes dicen. Y Claro. ahí es donde está, ahí es donde se logró, digamos, Claro. donde entendieron todo. Claro. Claro. Bueno, David, ¿vos tenías ganas de comentar alguna cosa más? Sí, pensando concretamente, bueno, ¿y qué se supone que es acompañar? ¿Qué se supone que es eso, no? ¿Cómo Porque se hace eso? nuevamente Claro. parece algo abstracto. Ujú. La verdad es que es muy importante que si hay menores de edad a mi cargo, bueno, lo que ellos vean, yo también lo vea. Y que lo veamos, lo compartamos. No sea una cuestión como, bueno, acá estoy, ¿no? Y entonces está la criatura con su teléfono o mi teléfono se lo doy y yo me pongo a cocinar, porque es cierto que estamos sobrecargados y sobrecargadas. Sandra lo sabe muy bien. En Bahía Blanca tuvimos el temporal, los establecimientos educativos están saturados, tenemos matrícula que viene de establecimientos privados ahora que está llegando a establecimientos públicos. Hay un promedio de 30 estudiantes por escuela, por aula, por escuela, lo cual
es básicamente Sí. hace imposible el buen desempeño, ¿no? Y todo esto hay que considerarlo. Ahora, cuando decimos acompañar, decimos, bueno, involucrarnos y predisponernos a aprender con nuestros hijos, sobrinos, nietos, compartir ese espacio. Si están mirando un dibujo, bueno, verlo también y tratar de que el dibujo sea un estímulo para el encuentro, para la conversación, para el aprendizaje y que no sea el dibujo por el dibujo mismo. Sí. Y después lo que también tenemos que ver es cuántos cortes tiene lo que está viendo. Cada cuánto, la música, ¿qué pasa con los anuncios? ¿Consumen cosas azucaradas todo el tiempo? Bueno, tal vez no sea buena idea, porque después obviamente, ¿qué va a pasar? Mi hijo, mi hija, mi familiar va a decir, che, comprame. Porque lo que estamos viendo es una publicidad muchas veces ficcionalizada como historia, Sí. pero que persigue estos fines. Entonces es muy importante que nos adelantemos y estemos viendo más allá de lo que se ve en la pantalla y no diciendo, no, bueno, son cosas para chicos, están Claro. hechas por adultos Sí. y hay un modelo de negocio detrás de todo eso, entonces no tenemos que ser negligentes. Y hay dibujitos violentos, o sea, no, Sí. no tengo que dejar de aclararlo porque creo que es todo el tiempo y lo vemos, por ahí estamos escuchando, ¿no? A todos nos ha pasado que Sí, hay un nene constante. jugando al lado nuestro y que escuchamos, y Sí, vos sí. estás viendo y es todo violencia. Entonces, por ahí, después de que ve ese dibujito, por ahí poder conversar y poner en tela de juicio qué es lo que está viendo, ¿sí? Claro. Y bueno, Sí, yo quería hacer un par de aclaraciones con respecto a todo esto que estamos diciendo. Obviamente todo esto son sugerencias, son consejos y son cosas que uno nos gustaría que se pudieran hacer. Nosotros entendemos que en el día a día los padres están saturados, que si uno tiene 2, 3 chicos, a veces es muy difícil y que por ahí el momento en el que el chico está, ponele, viendo tele o otra cosa, es el momento en que uno puede hacer otra cosa. O sea, nosotros lo entendemos. Estamos intentando proyectarnos hacia el futuro y como sociedad, porque esto es un trabajo colectivo que no le corresponde solamente a los padres, ni solamente a los docentes, ni solamente al Estado, sino que es un trabajo conjunto de todos. Y también entendemos, que justamente es un poco lo que hablábamos al principio, que el sistema en el que vivimos, el hecho de que estemos precarizados, de que trabajemos muchísimas horas también, o que estemos mucho tiempo cansados, nos impide a veces tener ese tipo de acompañamiento, de control o de rol, y que nosotros, de vuelta, lo entendemos. Esto en realidad es algo que nosotros buscamos mejorar a futuro y en un trabajo conjunto. Nada, simplemente Nosotros, algo Colibrí, bastante estamos bien. haciendo nuestra parte para exponer una problemática y solo queremos que Si se todos ponemos Sí. la gotita de agua como el colibrí, entonces esto sería un trabajo más posible. Que haya la jirafa que tiene una manguera. la jirafa tenía más La potencia. jirafa Pará un podría poco. ser ¿Qué el va? Estado. El colibrí con una gota de agua, pará. El elefante. El Estado tendría que ser el elefante parece El elefante podría ser esta. Bueno, lo cierto es que este tema da muchísimo para hablar, es un tema súper amplio, súper complejo y nos encantaría seguir hablando, pero como siempre tenemos un tiempo relativamente limitado. Te agradecemos muchísimo, Sandra, que te hayas Gracias hecho a el ustedes. tiempo de venir, de hablar de esto, que es súper importante para nosotros y esperamos poder seguir conversando en algún otro momento. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos, gracias. Bueno, Vamos entonces. ¿vamos a hacer un corte? Vamos a hacer un cortecito. Un Vamos a tiki hacer un tiki. cortecito. Pero no se vayan, porque cuando volvemos, Katia nos va a traer la agenda cultural de la semana. No se vayan. Good night, Candy. See you tomorrow. Good night, Con. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? Se fueron todos, no quedó nadie para hablar, se caminaron todas las calles para andar, tal vez nunca existió el ayer en nuestra esquina. Ya no te
hacer. No puedo dejar de pensar